tú has sido bueno, Señor, en nuestra vida, Señor, con nuestra familia, Padre. Tú nos has cuidado, nos has guardado, Señor, y sobre todo, Señor, nos has perdonado, Señor, nos has redimido, Señor. Has permitido que podamos tener, Señor, una nueva expectativa, Señor, una nueva esperanza de vida, Señor, que es Cristo en nosotros, Padre, para poder llevar a cabo, Señor, esta vida, Señor, que estaba encima de nosotros, Padre, pero a ti te ha placido, Señor. Nos has amado, Señor, nos has favorecido, Padre, y hoy nos tienes en este lugar, Señor, para seguir escuchando tu palabra, Señor, ser ministrados, Señor, y que realmente nosotros podamos, Señor, ser alimentados, Señor, a través de tu palabra, Padre. Por esta mañana queremos pedirte, Señor, que tú tomes el control, Señor, de cada una de las cosas, Señor, que se van a decir, Señor, cada uno del corazón, Señor, y la mente de mis hermanos, Padre, la mía misma, Señor, y que realmente podamos pasar un tiempo, Señor, lleno de tu Espíritu, Padre. Por eso clamamos a ti, Señor, y acudimos a ti en oración, Padre, para que tú seas el que nos guíe, Señor, el Espíritu tuyo, Señor, en nosotros, Padre. Así que en esta mañana te bendecimos y te alabamos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pues buenos días. Quiero que vayamos a leer una escritura. En Marcos 11. Marcos 11 desde el versículo 1. Dice, cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfage y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que esté enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino, y lo desataron, y uno de los que estaban ahí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron, como Jesús había mandado, y los dejaron, y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos. Y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las atendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús a Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Ahorita vamos a leer el Evangelio de Juan. De hecho, esta historia la vamos a encontrar en los 4 evangelios. En el capítulo 12. El texto que acabamos de leer en Marcos 11 es un poquito más específico, ¿no? En cambio, el que vamos a leer aquí en el Evangelio de Juan es un poquito más resumido. Capítulo 12, versículo 12. El siguiente día, ¿ya están allá? Dice, el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle. Y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un ponillo de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las sabían y de las que
y de que se las habían hecho, y daban testimonio a la gente que estaban con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos. Por lo tanto, también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Bueno, entonces leyendo estos dos textos, vamos a recrear un poquito la escena, ¿no? Porque yo creo que es uno de los textos que nos podría llamar más la atención ahora en nuestra vida como cristianos, ya que nosotros tenemos cierto conocimiento de las Escrituras y hemos visto la obra de Dios hecha en nuestras vidas, ¿no? Aquí nosotros encontramos en la historia bíblica cómo se estaba cumpliendo una profecía antes dada. De hecho, aquí en lo que acabamos de leer en el Evangelio de Juan, ahí lo dice que los discípulos se acordaron que estaba escrito que se tenía que cumplir esa palabra, ¿no? La entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, ¿no? Donde multitudes esperaban su llegada. De hecho, dice las Escrituras acá que gente escuchó que Jesucristo venía a Jesucristo y empezaron a cortar ramas para que cuando él llegara a Jerusalén lo empezaran a ovacionar como Hosana, el hijo de David, ¿no? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, cuando nosotros vemos esa escena, yo creo que es una de las escenas, es unas escenas que tiene un gran significado para nuestra vida cristiana y para la vida en general del mundo. ¿Por qué? Porque aquí encontramos, si nosotros nos damos cuenta de la vida de Jesucristo leyendo el Nuevo Testamento, pero no específicamente los Evangelios, vamos a encontrar una vida de Jesucristo completamente controversial en todos los aspectos, tanto por un lado como para el otro. ¿A qué me refiero? A que nosotros vemos a Jesucristo que por parte de los judíos y la gente líder dentro del pueblo judío, ¿qué es lo que hacía? Perseguir a Cristo. Y cuando nosotros nos adentramos más en el Evangelio, vamos a encontrar a casi todo el pueblo judío pidiéndole al rey en su momento que crucificaran a Jesucristo, ¿no? Entonces, en cuanto a la vida de Jesucristo, vemos que realmente era muchas veces directo en contra de los judíos en cuanto al pecado. De hecho, desde el caminar de Juan el Bautista, su predicación era muy directa, y cuando se enfrentaba con los judíos y específicamente con los fariseos, les decía sepulcros blanqueados, víboras. Entonces, con el hecho de que ellos puedan entender que la vida religiosa que estaban llevando no agradaba a Dios, sino que realmente cada uno de nosotros tenía que tener un fruto de arrepentimiento. Entonces, podemos encontrarnos en la vida de Jesucristo por momentos que la gente quería apedrearlo. De hecho, ahorita lo vamos a leer. Pero en esta escena encontramos a grandes multitudes esperando su venida y ovacionándolo. Tenemos que recordar nosotros que toda la historia de Israel y de los judíos específicamente siempre se ha basado en un rey tras rey, rey tras rey. Estoy hablando del Antiguo Testamento. Cuando empiezan a salir reyes en la vida de Israel, encontramos muchísimos reyes que hicieron la obra conforme a lo que Dios quería. En el caso de David, que fue un hombre que Dios lo puso para reinar, y viene la promesa que por medio de él nunca se le iba a quitar el reinado. ¿Sí se acuerdan? Entonces, posterior a esa, vemos que toda la descendencia de David empezó a reinar, pero fueron muchos los que hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y la consecuencia fue que el reino de Israel se divide en dos: el pueblo de Israel y el pueblo de Judá. ¿Se acuerdan? Y empezaban a haber dos reyes en ese tiempo. Y específicamente, y volvieron al mismo proceso. Unos hacían de acuerdo a la voluntad de Dios y otros hacían lo malo ante los ojos de Dios. Entonces vemos que ese proceso empezó a seguir, y cuando nosotros leemos el libro de Reyes, te vas a dar cuenta cómo hubo reyes que hicieron, deshicieron, hicieron cosas buenas, hicieron cosas malas ante los ojos de Dios. La situación está que cuando nosotros llegamos al Antiguo Testamento y en esta escena, nosotros vamos a encontrar también que hay un reinado en su momento, donde prevalecía Roma. Entonces, cuando nosotros vemos esta escena, vemos una gente que está buscando, que está esperando la venida de Jesucristo. Entonces, aquí hay dos situaciones, y son las mismas situaciones que vivimos hoy en día. Cuando nosotros hablamos específicamente de esta escena y vemos esta escena, podemos encontrar a esta gente que estaba deseosa de que Jesucristo llegara. Pero contrastando esta historia
más adelante en la crucifixión de Cristo, te vas a dar cuenta que tenemos personas completamente, si lo podemos llamar, con dos ánimos diferentes. En su momento alabaron a Dios y posteriormente, alabaron a Jesucristo y posteriormente crucificaron a Jesucristo. Entonces, ¿a qué se deriva todo esto? Que realmente en su momento, cuando Jesucristo hace esta entrada triunfal en Jerusalén, era para cumplir una profecía y para declararse rey sobre los judíos. Pero Él no lo estaba haciendo de una forma natural, sino de hecho nosotros podemos ver que a los judíos específicamente se les había dicho que iban a tener un Salvador y que iba a ser rey sobre ellos. Pero ellos siempre tuvieron la expectativa de tener ese rey como lo habían tenido años atrás, que iba a tener su castillo, su reinado, que iba a tener su ejército y que posteriormente podían ir y atacar a Roma, ¿no? Entonces, lógicamente que yo entiendo que estas personas, que eran muchísimas las que estaban esperando la venida de Jesucristo, la entrada a Jerusalén, las que decían, bendito es el que viene en nombre del Señor, creo que muchísimas de las personas esperaban a ese Salvador terrenal, por llamarlo de alguna forma, al que los iba a liberar tal vez de la opresión política, de la opresión de algún reinado. Entonces, por eso en su momento, cuando lo van a crucificar, tal vez muchos de los que estaban allá dijeron, vamos a crucificarlo, que lo lleven a la cruz. Y otros, posiblemente la minoría, eran los que podían entender que realmente su reinado de Cristo no era lo terrenal, sino lo espiritual, sino lo eterno, ¿no? Que realmente hoy por hoy es lo que nosotros en teoría es lo que entendemos, ¿sí o no? Porque cuando nosotros llegamos a la iglesia no estamos buscando a que simplemente nuestra vida cambie en lo natural, sino que estamos buscando que en nuestra vida el día de mañana poder estar en la misma presencia de Dios en los cielos, en la nueva Jerusalén, como dice las Escrituras, en las cuales vamos a estar. Entonces, y fíjate, aquí si nosotros nos vamos un poquito más atrás, en el capítulo 10, versículo 22, es Juan capítulo 10, versículo 22, y ahí vas a entender un poquito más esa escena. Si nosotros empezamos a leer desde el versículo 22 y el título dice, los judíos rechazan a Jesús. Dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y lo rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Escucha, aquí nosotros encontramos a toda una multitud de judíos, a unos judíos que realmente estaban turbados por la presencia de Dios, que ellos no sabían si reconocer a Cristo como tal o no reconocerlo. Si tú lees más atrás, vas a encontrar que había muchísimos milagros de los cuales Cristo había hecho en su momento, cosas que realmente son para sorprender, ¿sí o no? Ahora, nosotros como cristianos, ya hablando del hábito espiritual, ahora de alguna forma Dios nos ha quitado una ceguera espiritual, nos ha dado revelación, nos ha dado entendimiento, nos ha ordenado muchas veces hasta nuestras prioridades. ¿En qué sentido? En que realmente ahora, hoy por hoy, nos afanamos más en buscar el reino de Dios y su justicia a las cosas terrenales como riquezas naturales, porque sabemos que el fruto va a ser de gran bendición para nuestras vidas hoy por hoy en la tierra y en lo celestial, ¿sí o no? Porque a raíz de que nosotros conocemos a Cristo, cambia nuestra vida, cambia nuestro matrimonio, cambia nuestra mentalidad, cambia nuestro corazón, cambia la actitud de nuestros hijos, cambia nuestro entorno familiar, la esperanza que tenemos hacia el futuro cambia por completo, empezamos a tener objetivos, empezamos a tener visiones conforme a lo que Dios quiere, y nuestra vida no es que no tenga problemas, sino que se rodea de una paz, de una tranquilidad que solo la obra de Dios puede hacer, ¿sí o no? Entonces, fíjate, pero eso es algo de lo que no estaban entendiendo los judíos, que realmente Cristo, al hacer sus milagros, estaba mostrando que realmente Él venía ¿de quién?
de Dios, y que independientemente que pudiera, como hoy por hoy también hace milagros aún en lo físico, como sanar enfermedades, cegueras, levantar paralíticos, también en lo espiritual. Y en su momento eso tenía completamente turbado a los judíos. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba enfocado en las cosas celestiales, sino simplemente en las cosas terrenales. Que quién iba a ser el más grande en cuanto al gobierno, políticamente tal vez hablando, quién tendría más dinero, quién tendría más posición, quién sería el más poderoso, o realmente que si sus propias necesidades de situaciones que fueran problemas en la familia fueran solucionados, como si un rey en su momento, en este caso Roma, estaba sobre la mayoría de las naciones que estaban a su alrededor. Entonces ellos querían ese tipo de libertador. Por eso cuando veían a Cristo tenían esa duda los judíos y le preguntaban: ¿por qué nos sigues turbando? ¿Por qué no nos declaras en este momento si realmente tú eres el Cristo? Le decía, ¿no? Y el 25 dice: Jesús le respondió, dice: yo se los he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Porque prácticamente cada una de las cosas que Cristo empezaba a hacer desde que comenzó su ministerio, realmente daban testimonio que Él venía ¿de quién? De Dios, porque no cualquiera las pudiera hacer. Ahora te voy a hacer una pregunta. Nosotros como cristianos, y no importa el tiempo que nosotros tengamos aquí en la iglesia, nosotros de alguna forma y en lo teórico se sobreentiende que cuando llegamos a la casa nosotros leemos nuestra Biblia, cuando llegamos a nuestra casa nosotros oramos, cuando estamos en la iglesia nosotros vemos la mano de Dios en la iglesia, la convivencia que nosotros tenemos es sana en cuanto a las cosas que nos hablamos, las cosas que decimos, porque realmente buscamos siempre hablar cosas que edifiquen, ¿no? Pero si nosotros somos sinceros, muchas veces nosotros como cristianos, dentro del entorno cristiano, pues cualquiera puede ser cristiano. De hecho, personas que llegan por primer día, independientemente de su situación, si nosotros las miramos, pueden hasta parecer cristianos porque de alguna forma respetan el lugar donde están llegando, ¿no? Se levantan cuando se tienen que levantar, se sientan, escuchan, se les da una Biblia, leen, y cuando salen, pues ya hacen lo que se les pegue su regalada gana. Entonces, pero eso cae también en nuestra vida cotidiana como cristianos. Dentro de la iglesia nosotros podemos aparentar, pero cuando estamos fuera de la iglesia, realmente nosotros sabemos si nosotros realmente estamos dando testimonio o si realmente creemos con todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, en la vida de nuestros hermanos, si nosotros estamos creyendo que Cristo es el Hijo de Dios, el que vino a salvarnos. Y no simplemente porque lo digamos con nuestra boca, sino con nuestras actitudes. Porque sigue diciendo el 26, pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas como os he dicho. Mis ovejas, ¿qué hacen? Oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Y mi Padre me las dio, y mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Pero escucha que dice el 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras, ¿para qué? Para apedrearle. Ahora, ellos iban prácticamente a decirle a Jesucristo que Cristo mismo les declarara que si realmente era el enviado de Dios. Entonces Él les responde, prácticamente, ¿no les basta con todo lo que yo he hecho anteriormente para que ustedes puedan creer? Ok, entonces yo les digo que sí, que todo lo que he hecho ha venido de mi Padre y todo lo que me ha dado. Si ustedes no me creen es porque realmente ustedes no son mis ovejas, porque mis ovejas, si yo les hablo, ¿qué van a hacer? ¿Van a escuchar? Entonces ya los conozco, y si mi Padre me las dio, no hay nadie que me las quite. Pero el 31 dice que no simplemente no le creyeron a Cristo, que ¿qué hicieron? Agarraron piedras para apedrearlo. Entonces, posteriormente, el 32, Jesús le respondió, muchas buenas obras
os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrearéis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino porque por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, ¿al qué Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemas, porque dijiste hijo de Dios soy? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y el 39, procuraron otra vez apedrearle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando con Juan, ¿no? Entonces, ahí entendemos que pues tampoco, aunque les dijo, vieron y les mostró los milagros, no creyeron, sino todo lo contrario, lo que hicieron apedreando. En el capítulo 11, donde dice la muerte de Lázaro, dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió el Señor con su perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron pues a las hermanas para decirle a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Escucha, él había salido de Judea, ¿donde qué? Donde querían apedrearle. Y le dicen los apóstoles, le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque hay luz en él. Porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a apedrearle, mas voy a despertarle. Dijeron entonces los discípulos: Señor, si duermes, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro que vosotros de no haber estado ahí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: ¿vamos también nosotros para que muramos con él? Jesús le respondió, y dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como 15 estadios. Y fíjate que dice el 19, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María, ¿para qué? Para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidáis a Dios, Dios te lo dará. Jesús dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, el día de reposo. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, y todo aquel que vive y cree en mí, no moriré eternamente. ¿Crees esto?, le preguntó. Y en el 27 contesta Marta, le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó ¿a quién? A María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Y dice que Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces, escucha que dice el 31, entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí.
María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Y Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿Dónde la pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró, y dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al cielo haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vio al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana de la que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído, y yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven afuera. Y el que había muerto salió, atada de manos y los pies, con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejarle ir. Y después, de hecho en mi Biblia dice el complot para matar a Jesús nuevamente. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? ¿Por qué este hombre hace muchas señales? Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y lo destruirán, y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces vamos a parar allá, ya leímos mucho. Escucha, ¿por qué hice todo este reencuentro? Porque posteriormente en el capítulo 12, después que pasa todo esto, en el versículo 12 es lo que leímos, la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Pero escucha, nosotros hemos leído toda esta escena. ¿Por qué? Porque vas a entender que cuando Cristo entra, en ese momento mucha multitud creía en Cristo, tanto como su libertador espiritual, como su rey espiritual y como su rey en lo terrenal por las cosas que había hecho. Si te das cuenta, en muchos de los relatos que acabamos de leer, Jesucristo siempre le decía: y esto lo hago ¿para qué? Para que crean. De hecho, cuando le dice a Dios: Padre, gracias por haberme escuchado, también vuelve a repetir y dice: y esto yo lo digo para que ellos crean. Porque tal parece que independientemente de las cosas que Dios hacía para creer, había muchísima gente que aún podía seguirlo, pero no lo estaba siguiendo por el simple hecho de él ser Cristo, de ser enviado por Dios para una salvación del alma, sino realmente lo hacían en un aspecto terrenal, ¿sí o no? Entonces dice que aún cuando pasa toda esta escena, en la escena con Lázaro, dice que primero estaba Marta y María en un lugar, y viene Jesucristo a ver a Lázaro después de 4 días que se lo habían hecho, después de 4 días de que le habían dicho que estaba enfermo. Muere Lázaro, y cuando él empieza a ir, dice que Marta sale a su encuentro primero y empieza a tener una interacción con Dios. Después de eso se vuelve Marta a su casa y habla ¿con quién? Con su hermana María. Dice que María en inmediato salió corriendo para ir a ver a Jesús. De hecho, eso ya sería cuestión de otra prédica, pero a mí me encanta mucho la interacción entre Marta y María con Jesús, porque María prácticamente era la que más creía en Jesús. María fue la que enjuagó los pies a Cristo. María fue la que cuando fue Cristo a su casa, fue la que estaba delante de él. Y hay una anécdota donde Marta se queja con Jesús y le dice: oye Señor, ¿por qué ella? Yo estoy sirviendo y ella simplemente aquí está escuchándote. Y Jesús le dice: Marta, no te afanes, esas cosas son pasajeras, que tu corazón esté donde realmente está lo importante, ¿no? Y es donde nosotros queremos llegar esta mañana, que vamos a buscar que realmente nuestro corazón esté en el lugar donde tiene que estar.
Entonces, cuando sale María, ustedes van a escuchar que cuando sale María, todos los que estaban con ella, que estaban consolándolo, que estaban en momentos difíciles, ¿qué es lo que hicieron? Salieron corriendo. ¿Por qué? Porque pensaban que ¿a dónde iba a ir? Al sepulcro. Pero escuchen, aquí lo que realmente vamos a resaltar, que María está yendo, pero la multitud está yendo con María. Posteriormente pasa todo lo demás, ¿no? Que ya Jesucristo saca a Lázaro de la tumba, pero volvemos a enfatizar en que lo que realmente tenemos que recalcar es que no simplemente era María y era Marta y era Jesús y sus discípulos, sino que había una multitud de judíos que estaban mirando, y aunque independientemente unos momentos antes o unas escenas antes encontramos a judíos queriéndoles apedrear porque pensaban que blasfemaba, ahora encontramos a judíos que por las obras que estaba haciendo Jesucristo estaba ganando de alguna forma seguidores, ¿sí o no? Entonces, pero así como ganaba seguidores, también encontramos a otros judíos que estaban en su momento, que fueron con sus líderes y dijeron: este está haciendo cosas milagrosas y hay gente que lo está siguiendo. Si no hacemos nada en contra de él, se nos va a venir el mundo prácticamente encima. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que en su momento, cuando entra a Jerusalén, podemos encontrar gente que realmente esperaba a Jesucristo, pero lo veían como un rey terrenal, cuando Cristo mismo no estaba viniendo como rey terrenal, sino que estaba cumpliendo una profecía. Ahora, escucha esto. La semana pasada estaba yo, el domingo específicamente, después de estar desde el almuerzo y todo, me fui a la cabina con el pastor Edwin, estábamos medio platicando y él me dice, mira esto, me dice, muestra un video. La verdad, también ese video es muy cortito lo que me mostró. No sé si el video es extenso, pero me mostró un video de las cosas que decía un salmista, Alex Campos. Él empezaba a contar una escena de una película y decía: a mí me gustan muchísimo las películas que comienzan el inicio es la misma escena con la que termina. Entonces él empieza a contar, dice: a mí lo que me impresionó de esta película, dice, es que la escena comienza a una familia que está yendo al cementerio, y durante el cementerio está el papá, el abuelito, el señor que ya es grande, el patriarca de la casa, y de un momento están caminando por el cementerio y ve una tumba, pero no era una tumba ni de un familiar, de nadie, sino que ve una tumba y se pone a llorar. Al ponerse a llorar, sus familiares que estaban alrededor de él, dice que lo ven sorprendidos y le preguntan: ¿qué es lo que te pasa? Y se vira el Señor y le dice: oye, en verdad, le pregunta a su esposa, ¿he sido un buen esposo? Y lógicamente la señora se sorprende porque le está preguntando, y se vira a sus hijos y le dice: he sido un buen padre. Y lógicamente por la pregunta se sorprenden. Se vira a los nietos, dice: he sido un buen abuelo, he sido una buena persona. Y se pone a llorar. Entonces todos lo abrazan y lo empiezan a consolar, sorprendidos pues de lo que les estaba preguntando. Cualquiera que estuviera en lugar de los hijos diría: creo que se va a morir mi papá, mi abuelo, porque pues no entiendes, ¿no? Pero lo que lo estaba llevando a él a hacerles esa pregunta era ver el nombre de la persona que estaba en la cripta de lo que estaba escrito. Entonces empieza a contar y de ahí dice que se desarrolla toda la película. Por eso comienza con esa escena y termina con la otra escena. Entonces dice que cuando él lee, dice que él yo creo, no he visto la película, pero ya sobreentendiendo lo que está diciendo, aparentemente él era un soldado de los Estados Unidos. No sé si han visto la película Rescatando al Soldado Ryan. ¿Es esa? Yo la verdad no la he visto, pero simplemente el puro nombre ya me describe toda la película. Normalmente se da que, por ejemplo, en los ejércitos, cuando el otro ejército tiene rehenes militares, por llamarlo de una forma, o lo secuestra, o hay alguien que está en medio del campo, mandan a todo un batallón para rescatarlo.
Entonces, para rescatarlo, es una vida. Yo digo, nunca me he explicado esa logística que tiene el ejército, pero pues, porque dices, de alguna forma, viéndolo de una manera terrenal, dices, ¿cómo vas a mandar tú a 50 personas para que mueran para rescatar una vida? Tal vez por la persona que sea, ¿no? A lo que queremos llegar no es eso, ¿no? Sino que realmente nosotros podemos entender que muchas veces en la milicia, en el ejército, lo que hacen para rescatar una vida van muchísimas personas. Y a este señor era lo que le había pasado. Que a esta persona, cuando él ve la cripta, ve el nombre del capitán del ejército que lo había ido a rescatar. Entonces, se acuerda lo que Alex estaba contando. Se acuerda y le dice, lo que pasa que esta persona fue mi capitán y fue la última persona que yo le di la mano y fue el último que murió. Entonces, se acuerda que en su momento, cuando el capitán le da la mano, le dice, oye, mira a tu alrededor. Y que en su momento vio a muchísimas personas que estaban muertas. Y que le dice, todas esas personas murieron por venir a rescatarte. Entonces, vive ahorita una vida que valga la pena. Entonces, es lo que le hizo llorar. Entonces, cuando yo escuché eso, fue un pedacito, creo que no tarda ni 3 ni 4 minutos, a lo mejor lo ponemos en la siguiente prédica para que lo escuchen de la propia boca de Alex Campos, o vemos la película. Pero me hizo meditar un montón en el transcurso de toda la semana. Y meditar realmente en la vida que estoy llevando como cristiano primeramente, y la vida que estoy llevando ahora sí con mi esposa, con mis hijos, con mis nietos, ¿no? Porque pues todavía no tengo, pero en la iglesia, con mis pastores, con mis vecinos, que si realmente la vida que estoy llevando está valiendo la pena en el sacrificio, no que hizo el capitán, no que hizo el ejército, sino en el sacrificio que hizo Dios mismo. Ahora sí digo Dios mismo, en cuanto a todo el proceso de la salvación. Porque realmente muchas veces, no sé si seguimos actuando como los judíos en lo que acabamos de leer, sino que, o sea, ¿a qué me refiero? A que podemos llegar, aún siendo cristianos, independientemente el tiempo que tengamos, siguiendo teniendo nuestra mirada en las cosas terrenales. Porque realmente nosotros hemos visto milagros de Dios, ¿sí o no? Nuestro matrimonio se ha restaurado, hoy tenemos nuevas expectativas. No estoy hablando ni siquiera ni de riqueza, ni de casas grandes, ni de mejores ropas, ni de que nosotros tengamos un iPhone, sino que realmente de que nosotros podamos tener una vida digna del sacrificio de Cristo. Que realmente nuestras actitudes siempre busquen honrar a Dios. Que nuestra boca, nuestras palabras siempre busquen honrar a Dios. Que nuestros ojos, y de hecho hay muchísimos versículos que pueden soportar, que nuestros ojos, nuestras miradas, nuestra mente, nuestro vestir, nuestro corte de cabello, en nuestro trabajo, en la escuela, que nosotros siempre tratamos de buscar a Dios. Hay una frase muy famosa dentro de la vida cristiana, ¿no? Y podemos ver que en las librerías cristianas se venden como pan caliente. Y tiene una leyenda que dice, ¿qué haría Jesús? Y esto como que invitándonos a nosotros que siempre hagamos esa reflexión, que en la situación que nosotros estemos viviendo siempre nos preguntamos, ¿qué haría Jesús? Pero yo quiero realmente que nosotros en esta mañana podamos entender que independientemente el lugar que nosotros tengamos socialmente hablando, el carácter que nosotros tengamos, vengamos de la familia, de cualquier familia que nosotros vengamos, realmente el linaje que nos ha dejado Dios mismo a través de la salvación va muchísimo más allá de lo que nosotros podamos pagar con valor monetario. Porque realmente son cosas que son inalcanzables para nosotros, que lo mínimo que nosotros tendríamos que hacer, que es vivir una vida digna de acuerdo al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Dice las Escrituras, Dios en su omnipotencia, desde el principio nos crea ¿a qué? A su imagen y a su semejanza. Y ya con eso tenemos un lugar de honra, ¿sí o no?
que Dios nos haya dado los errores. Posteriormente, cuando seguimos leyendo el inicio de la creación, dice que no simplemente nos hace a su imagen y su semejanza, que cuando Él crea cuando Él ordena los mares, crea la fauna, le dice al hombre, ¿y tú te vas a enseñorear de qué? De todo. Hace poquito me preguntaba mi hijo, estaba yo platicando con él, me dice, papá, ¿qué? No sé qué específicamente qué fue, porque fue algo así medio así sacado de la manga, ¿no? Entre sus ocurrencias de él. Pero me estaba hablando un poquito acerca de la evolución, no de la evolución humana ni cosas del estilo, pero sí de algo, me habló específicamente de algo de la evolución en algo, en un aspecto. Y le dije, la verdad, mira, le digo, yo no sé mucho de eso, pero yo creo que la evolución en sí es la consecuencia de nuestra propia maldad, de nuestro propio pecado. Porque si las cosas a lo que le llaman evolución hoy por hoy, es porque nosotros hemos querido ser igual a Dios. Porque si nosotros vemos algo evolucionar o algo mutar, ha sido porque nosotros hemos estado jugando con la ciencia, nosotros hemos creado. Creo que de perros estábamos hablando. Entonces, porque le digo, antes hay perros que hoy por hoy en su momento no existían, pero hoy por hoy ya tienen una raza, ya tienen un nombre. Y le digo, y fíjate cuál es el grandísimo detalle, le digo de alguna forma, que Dios cuando nos da la capacidad y cuando se le entregan a Adán y le dice, tú te vas a enseñorear de todo. Prácticamente nosotros, acuérdense que los dones son irrevocables. Y que aunque Dios es omnisciente y es omnipotente en muchísimas cosas, y él cuando haga así puede hacer lo que quiera, de alguna manera nosotros como su creación y dándonos esa autoridad, nos ha dado autoridad para hacer y deshacer aún aquí en la tierra. Entonces, hoy por hoy, a consecuencia de nuestro pecado, a consecuencia de alejarnos de Dios, ¿cómo está la humanidad? Y es bien triste, realmente es bien triste, tanto en el hábito natural sin Cristo, o sea, gente que no conoce, que no ha leído la Biblia, que tiene una religión nada más, como así también para los cristianos. ¿Y por qué refiero eso? ¿Y por qué realmente estamos tocando este tema? Porque es triste ver cómo también dentro de los que conocemos no estamos teniendo una vida digna de Cristo. No estoy hablando de una perfección, no estoy hablando acerca de ¿cómo se llama? De hacer grandes cosas, grandes prodigios, sino realmente de las actitudes que nosotros tengamos, de la forma de entregar nuestro corazón a Dios. Escucha, yo he visto muchísima gente religiosa, no cristiana, religiosa, que tú ves su vida y tú dices, esta mujer está tan apasionada con su religiosidad que hace rosario en la mañana, hace rosario al mediodía, hace rosario en la tarde, se mete en la capilla. Y tú dirías en los hábitos, o sea, si tú lo ves así sin tener un conocimiento, dices, esta mujer es una mujer entregada a Dios. Pero cuando tú tienes el conocimiento bíblico y te das cuenta que aun cuando todo ello está haciendo, ves una vida completamente desastrosa, con adulterio, con malas palabras, con engaño, con afanadas al dinero. Y no solo eso, que cuando tú te acercas y le dices, lee esto, lee la Biblia, te rechazan. Te das cuenta que están completamente alejadas de Dios a muchos millones de distancia. Pero ¿qué pasa con el cristiano? Hoy por hoy el cristiano que tenemos el conocimiento, y yo hablo del cristiano, del que está bien afanado con las cosas terrenales. Por eso yo les explicaba al principio, hoy por hoy dentro de la iglesia, ¿quién parece cristiano? Todos, hasta yo. Pero cuando nosotros salimos, cuando estamos en lo secreto, ¿cuáles son nuestras prioridades? Nuestro trabajo, el hacer dinero, la forma de vestir, qué teléfono voy a traer, qué carro voy a andar. Realmente, ¿qué es lo que estamos afanados? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Cuál es la vida que nosotros estamos mostrando tener ante los ojos de los demás? No quiero decir tampoco que no puedas tener un buen carro. No quiero decir que no puedas tener un buen teléfono, sino que realmente ¿dónde está nuestro corazón? Si en las cosas de Dios o fuera de las cosas de Dios. Porque cuando tú quieres vivir una vida digna de Dios, todo lo que hagas procuras ¿qué? Que honre a Dios. Aún con el teléfono que te compres, ¿a quién vas a honrar? Con el carro que te compres, ¿a quién vas a honrar?
Con el trabajo que tengas, ¿a quién vas a honrar? A Dios. Entonces, que nuestro corazón realmente se alinee a honrar ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Que dice que la pagó ¿con qué? Con sangre. Cosas que realmente, sinceramente, yo creo que no está en nuestra capacidad mental de imaginarnos tal sacrificio. Tiene que ser realmente una revelación de parte de Dios a nuestros corazones. ¿Para qué? Para que realmente podamos tener un agradecimiento, para que cuando nosotros lleguemos a la iglesia, realmente valoremos qué es llegar a la iglesia y no llegar a venir aquí a estar durmiendo, no estar bostezándonos, realmente venir y estar cumpliendo con un requisito para que no nos regañen. De hecho, si te das cuenta, aquí realmente nosotros no somos un club social, nosotros no venimos a ser amigos. Y una de las cosas, yo no sé si estoy bien o estoy mal, pero una de las cosas que a mí no, yo se lo platico mucho a mi esposa y le digo, no sé si estoy bien o estoy mal, pero muchas veces a mí no me interesa lo que diga la gente, en qué aspecto, ni para bien ni para mal. Tú puedes hablar de mí, mal de mí, está bien, no hay problema, puedes hablar de mí, bien de mí, está bien, te lo voy a agradecer, pero no es porque yo sea una persona súper espiritual, sino que desde antes siempre he sido así como que esto es un mal que he tenido desde el principio en respecto de que, ay, que la vida me lleve por donde me tenga que llevar. Dice mi esposa, un pan sin sal. Pero hoy por hoy le estoy dando gracias a Dios que estoy empezando a valorar. No es que yo sea perfecto, porque les digo, cuando yo escuché esto que estaba explicando este hombre, realmente a mí me está haciendo meditar un montón. Aún en cuanto al esfuerzo que tengo que hacer para trabajar, el esfuerzo que tengo que estar llegando a la casa para apoyar de alguna forma a mi familia. Les digo, no lo estoy haciendo, no soy el mejor, pero en el esfuerzo que se tiene que hacer. Yo sé que la obra la tiene que hacer Dios en ti, pero realmente que nosotros, por eso Dios mismo le decía le decía a Josué, te voy a dar la tierra prometida, va a ser una tierra donde va a fluir leche y miel. No entró ni siquiera Moisés, te la voy a dar a ti. Pero les puso un requisito. ¿Cuál fue? Dos requisitos. Te tienes que esforzar y tienes que ser muy valiente. Y se lo dijo 1, 2, 3 veces. Porque te digo, la vida de un cristiano no va a ser sencillo, no va a ser fácil para nuestra carne. Entonces, pero como nosotros vamos a seguir en nuestra carne tal vez hasta el día que partamos con el Señor, hay muchísimas cosas que vamos a tener que pintarle las rayas en cuanto a nuestro deseo carnal para ir en pos de las cosas de Dios. Y eso, te digo, requiere mucho esfuerzo y requiere muchísima valentía. Entonces, si nosotros queremos empezar a tener una vida que agrade a Dios, yo creo que el primer acto de valentía y de esfuerzo es realmente de ser personas humildes. Reconocer a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo tal cual son. La importancia que realmente ellos tienen en nuestra vida. Y que cuando nosotros hagamos una tarea, los jóvenes, sea por honrar y agradar a Dios. Cuando nosotros hagamos un trabajo, que sea por honrar y agradar a Dios. Y esto realmente no es por jactancia ni nada, sino les digo, estoy meditando un montón en esas cosas y quiero que realmente Dios me guíe en hacer todas las cosas y que mi vida honre a Dios. Tengo 3 semanas que renuncié a mi trabajo anterior. La verdad no me sentía yo a gusto en muchísimos de los aspectos. En lo natural era un trabajo que estaba súper excelente. A mí, o sea, en lo natural, en lo carnal, a mí me encantaba. ¿En qué sentido? Lo primero, ¿en qué estaba yo desacuerdo? Desacuerdo en que a veces tenía que trabajar hasta tarde, 9 de la noche, 8 de la noche, tenía que estar llegando corriendo. A veces me tenía permitido trabajar 2 domingos y descansar otros 2 domingos. Entonces tenía que estar faltando, eso casi no me agradaba, ¿no? Pero pues lo necesitaba y en su momento me dijo el pastor, ¿sabes qué? Aguántate mientras un ratito y sigue trabajando, está bien. Pero hay un momento que ya no me agradaba y decidí buscar para poder venir y cosas por el estilo, ¿no? En cuanto a lo carnal, en lo carnal me encantaba porque pues tenía coche, estaba yo paseando todo el día en la ciudad, no más soleaba tanto de alguna forma porque llegaba a la casa, si no estaba me volvía a subir a mi carrito, me iba, tenía yo 2 horas de comida, me agarraba yo 3. En el aspecto,
sea, no porque quisiera agarrarme 3, porque muchas veces visitaba yo todos mis clientes en la mañana o durante el día, la primera quincena, por decirlo así, porque es una cartera que me daban por el mes. Y la próxima quincena ya visité a todos, ya hice todo lo que tenía que hacer y prácticamente tenía yo 15 días por puras vueltas. Entonces optaba por decir, si no los encuentro durante la mañana, durante la tarde, pues voy a tener que trabajar hasta la noche, y ya los encontraba, ¿no? Pero mientras todo ese proceso pasaba, me daba un hambre. Es que no estás haciendo noche, y ¿sabes qué? Pues quiero desayunar, me desayunaba, almorzaba, y a cada rato tenía yo hambre, que un refresco con agua. Entonces era algo impresionante que no te dabas cuenta hasta hoy que me doy cuenta, ¿no? Entro a trabajar en un trabajo que me gusta, pero tampoco creí que fuera el trabajo que es, en qué aspecto, todo el esfuerzo físico que se necesita para hacerlo. Creí que iba a ser más ¿cómo se llama? Más relajado, es llegar, agarrar, poner, quitar y tan. No, tengo que irme desde tempranito, 8 de la mañana, 9 de la mañana, pero de una vez que empiezo a trabajar, no paro. O sea, pero es no parar en sí, no parar. Llego en las noches, estoy durmiendo y siento mis pies cómo se están encogiendo. Me empieza a doler el tirón, porque es tanto el cansancio que ya no o sea, a veces salgo y llego a la casa de un cliente y me dice, por ejemplo, ayer, llego y me dice, ¿sabes qué? No, espérate, no hagas nada todavía, pasa, ven a comer, estamos sirviendo la comida. Y digo, wow, eso sí me gusta. Pero, o sea, es tan que tengo que terminar, que le digo, ¿sabes qué? No, porque si yo me siento a comer, voy a tener que comer y me voy a mi casa. Mejor espere que yo trabaje y al final, si todavía me quiere invitar, que me invite. Entonces, ahorita me gusta, o sea, es mucho trabajo, realmente muchísimo trabajo, pero me gusta, entonces no me importa realmente, ya no tener esas horas de comida, sino que estoy metido. Pero ¿a dónde quiero llegar con toda esa historia? No solo quiero contarles lo que estoy haciendo, sino que realmente en mi corazón está, o sea, le he pedido al Señor que realmente esté honrarlo en cada una de las cosas que estemos haciendo. Que aún en el trabajo que ahora estoy teniendo, sin importar todo, de hecho me ven más negrito. Ayer vi un meme en internet y decía, las mujeres más felices son las que se casaron con un hombre feo. Entonces le mandé a mi esposa rápidamente, mira, he descubierto que eres la mujer más feliz. Porque ahora, de antes me acuerdo que me veía en el espejo cuando estaba yo muy joven y decía, ay, no sé por qué Dios me hizo tan guapo. Pero han pasado los años, me he estado soleando más. Ahora me pago en el espejo y digo, feo, gordo. Cuando no me quito la barba, barbudo. ¿Cuál era la otra? Negro. Y por último, sin dinero. Se amoló el asunto. Pero realmente el estar contento y saber que vas a poder tener una provisión de parte de Dios, realmente vale la pena. Y ahora sí entiendo cuando el pastor siempre nos decía, mejor es que tu mujer esté bien en tu casa y tú seas el que se arrugue, el que se maltrate, el que esto y lo otro. Y le digo, y son de las cosas que le digo, porque pues no soy una persona perfecta, no, de hecho, yo creo que soy el que más ha metido la pata acá en la iglesia, sinceramente. Y no 1, 2, 3, 4, 5 veces. Pero creo que no me voy a cansar para decirle, pedir al Señor, Señor, permite que yo pueda tener una vida digna de ti. No estoy esperando riquezas. De hecho, hay un texto en la Biblia que dice, Señor, yo te pido nada más que me des lo necesario para que yo, si tengo de más, yo no te falte el respeto. Y si tengo de menos, para que yo ande robando. O sea, pero no estoy hablando simplemente en cuestión económica, sino que en mi vida, en cualquier aspecto, que tenga que ser la que Dios quiere que yo tenga y que con esa vida yo pueda honrarlo. Que yo pueda estar en el lugar donde estoy, en el trabajo que estoy, viviendo en el fraccionamiento donde estoy, teniendo la casa que estoy, pero que todo eso honre a Dios, que esa vida pueda dignificar el sacrificio de Cristo,
que aun cuando nosotros vengamos a la iglesia, no importa si soy ujier, si soy maestro, si simplemente estoy escuchando, que esa vida realmente dignifique la vida de Cristo en nosotros. Y realmente no ser las personas que estamos afanados, que estamos buscando, que no nos importa subirnos por encima de cualquier persona para conseguir nuestros propios objetivos. Nuestro objetivo es ser unos verdaderos cristianos. Vamos a terminar con Colosenses. Colosenses 1, desde el versículo 3. Siempre, ¿están allá? Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Pero ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oímos la palabra del Señor, y conociste la gracia de Dios en verdad, como la habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos de ¿qué? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y el 10 que dice, para que andéis como ¿qué? Como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo ¿qué? Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladando el reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pero realmente yo creo que tenemos que reflexionar y meditar para que ese sea nuestro objetivo. Andéis como es digno del Señor, sabiendo que hemos tenido conocimiento acerca de las Escrituras, porque nosotros tenemos el privilegio de llegar a las casas y leer las Escrituras, tenemos el privilegio de entrar, tener nuestro cuarto de oración y orar con nuestro Señor, orar a través de nuestro Señor Jesucristo a Dios Padre, porque tenemos la enseñanza de todos nuestros pastores, del pastor José, del pastor Armando, del pastor Edwin, del pastor Brian, las predicaciones del pastor Joaquín, o sea que realmente Dios nos los ha entregado a manos llenas. A manos llenas. Entonces, si nosotros seguimos viviendo en esa vida terrenal, te aseguro que lejos de estar diciéndole desde tu corazón sincero, bendito es el que viene en nombre del Señor, vas a ser el que va a gritar, crucifíquenle. Porque no es que tú lo digas con tu boca, sino que tú lo estás mostrando con tu vida, que nosotros lo estamos mostrando con nuestra vida, con nuestros hechos. No te digo que no puedes fallar, sino que realmente el corazón, ¿dónde está alineado? Puedes fallar 70 veces 7, dice el Señor, que puedes pedir perdón, ¿sí o no? O sea, y debes perdonar. Entonces, el problema no es fallar, sino realmente el corazón, cómo realmente nosotros tenemos, cómo nosotros lo vamos a alinear. Nuestra vida, si nosotros vamos a ser dignas, vamos a tener una vida digna de acuerdo al sacrificio de Cristo. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana, te damos gracias, Señor, porque has sido bueno. Te pedimos que tú nos guardes, Señor, que tú nos guíes, Señor, y que siempre se haga tu propósito en nuestras vidas, Padre. Te bendecimos en esta mañana y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.